El asedio de los traidores seguía en marcha, las 3 legiones defensoras, los custodes y guarniciones militares terranas, así como las provenientes de otros planetas, habían abandonado cualquier estructura organizativa de mando o rango. Simplemente, allá donde caía un soldado, batallón o escuadrón, se le enviaba al quien estuviera al alcance, fuese quien fuese. Un horror estratégico que Rogaldorn venía soportando desde hace tiempo, como uno más de los que venía soportando desde hace años. Pues la desesperación de la situación lo había arrastrado a esa precaria decisión. Dejar desprotegido un solo rincón podía hacer la diferencia entre la desgracia más absoluta y brutal que haya conocido la humanidad, y tal vez una dolorosa, lenta, pero segura recuperación. Todo dependía de lo que pasara en aquel pequeño planeta que, aparentemente, era el centro del universo. Desde la traición de Itzban V el proceso de reclutamiento para las legiones de marines se había modificado, pues, además de la pérdida de la mitad de ellas, las bajas en las que aún conservaban eran demasiadas como para que el sistema tradicional fuese suficiente. El imperio necesitaba guerreros, y si para encontrarlos debían buscar hasta debajo de las piedras, así se haría. De tal manera que el proceso tradicional, que era tardado, meticuloso y exigente, ahora se había convertido en una labor hecha a las prisas, imperfecto, apresurado y descuidado. Baelcar era uno de esos astartes. Si antes las pruebas para entrar a la legión eran de 10 a 12 años, él había tardado 4 años, no porque fuese todo un prodigio, sino porque tendría sangre que puede ser derramada en el nombre del emperador de la humanidad. Que había mucha de esa, pero la demanda era excesiva. Baelcar no era de Baal, ni de Terra, era de Cambrus, y además, no había superado los 20 años. No tenía edad para conducir o beber alcohol, pero ahí estaba, sosteniendo un volter, vistiendo pesada ceramita, siguiendo las órdenes de Ascaelon. Él no tenía su experiencia en combate, ni los años de entrenamiento, pero sí tenía las ganas de servir al emperador y de demostrar lo que valía, demostrar que la sangre de los hijos del ángel imperial se vende a precio caro. Durante semanas habían estado corriendo de un lado a otro repeliendo traidores sin apenas descanso. Principalmente guerreros de hierro, aunque los enfrentamientos con los conquistadores infernales se habían vuelto demasiado frecuentes los últimos días, este no parecía un día diferente. Sin embargo, Baelcar tenía una sensación extraña en el cuerpo, un reporte más de una brigada del Astra Militarum que necesitaba refuerzos, una de tantas, pero no sabían a quién se enfrentarían. Tenía la sensación que sería uno de esos demonios a los que no ha visto, pero ha escuchado hablar lo suficiente. Él estaba junto a Ascaelon cuando recibió la llamada, de lo que se entendió, que no eran gritos desesperados era. Hay bronce y fuego por todas partes. Al llegar al lugar de los hechos trató de despejar su mente de lo que había escuchado. No habían tardado tanto, lo que más le inquietaba era la falta de gritos. Lo que sí encontró al recorrer las barricadas, fue un centenar de cadáveres calcinados, ennegrecidos y humeantes a tal grado que sería imposible enumerarlos. Al ir dispersándose, adoptando posiciones defensivas e inspeccionando el área no encontraron nadie vivo que diera testimonio de lo que había ocurrido ahí. Solo podía quedarse quieto en su posición especulando lo que había pasado en silencio, salvo por el ocasional reporte de la radio diciendo: Área asegurada. Era una noche oscura, o tal vez un día con demasiado humo, se le había vuelto difícil determinar la diferencia, era normal ver en el horizonte columnas de humo y en su base edificaciones ardientes. Eso era lo que alcanzaba a distinguir igual que siempre. No obstante, una llamarada comenzó a tomar intensidad, a la que le tomó importancia al notar una figura que, de alguna forma, parecía sostener esa llamarada. Baelcar tardó un instante en conectarse a la radio para reportar. Capitán Ascaelon. Tenemos algo en el ala. No terminó de hablar, fue en un parpadeo cuando la distancia entre la figura se acortó de forma que pensaba era imposible. Baelcar pudo verlo, envuelto en su armadura agresiva, puntiaguda y desagradable, esa capa rasgada y roja, sosteniendo una espada cerrada de la que se emitían llamaradas amarillas rojizas. Quiso apartarse, pero lo que no vio fue lo que lo alcanzó, ese martillo masivo e implacable que le impactó de lleno en el pecho con tal poder que atravesó ceramita y carne como si fueran de papel cartón. En un segundo era un hombre,
Al siguiente eran unas piernas que sostenían un torso mutilado a la altura del abdomen, mientras la sangre, los huesos y los órganos estallaban por los aires con violencia. Baelkar no pudo adivinar qué o quién había sido lo que tuvo delante, lo único que pudo pensar fue que realmente era bronce y fuego. ¿Pronto sus compañeros también lo conocerían? Mientras tanto, Sanguinius estaba confinado en una habitación, pequeña y oscura, buscando algo de descanso entre tanta guerra, entre combate y combate más intenso del que nunca había atravesado. Y sin embargo, todo apuntaba a que sería peor. La cerroja no había dejado de acosarlo, y aún más en estos días. Podría abastecerse fácilmente, los hombres caen con tanta abundancia que ya nadie se molesta en recoger los cuerpos, o al menos contarlos. Además, no le costaría demasiado encontrar un soldado moribundo que le pida un golpe de gracia. Sin embargo, su conciencia lo atacaba más duramente en soledad, realmente quería abandonar su vicio. Y a pesar de todo ahí estaba, aún conservaba la colonia bacteriana, convirtiendo composta en sangre, sangre de Denato, sangre de Primarca, sangre de su propio hermano. A pesar de ser falsa, seguía siendo la sangre más deliciosa que había probado. Tampoco conservaba enteramente los recuerdos de Denato, como si lo hacía la sangre que había salido de sus venas. Aún así, era suficiente como para, al menos, soñar con tiempos mejores, tiempos de paz y hermandad. La tenía delante y no quería beberla, no quería ceder aunque tenía la sensación de que tarde o temprano lo haría. Sin embargo, no fue así, fue interrumpido en su soledad por el deber, una llamada de auxilio de Ascaelon. A pesar de que parecía grave, se sintió aliviado de verse obligado a salir de aquella habitación y abandonar la tentativa. Qué sorpresa se llevó al arribar al lugar del combate, al igual que todos los guerreros que le habían precedido, esperaba un ejército abundante y desenfrenado, y sin embargo se encontró a un solo hombre. De pie ante un centenar de sus hijos muertos, Ascaelon moribundo en el suelo, listo para recibir el golpe ejecutor, pero este se detuvo para mirar hacia atrás. Alumbrado por la tenue luz de un sol que no se deja ver, las alas blancas de Sanguinius se desplegaban a la espalda de ese hombre dorado y hermoso. Él no reaccionó en lo absoluto, su rostro demacrado, descuidado y herido, no mostró emoción alguna, así como no la mostró cuando asesinó a los ángeles sangrientos que estaban defendiendo su posición. Dio un par de pasos sobre sí mismo esperando la arremetida de Sanguinius, que inevitablemente llegó, desplomándose como un halcón sobre su presa, con la lanza por delante. En su visión, atravesaría el pecho de Denato con su lanza, pero el martillo que portaba en la mano diestra le haría contacto en el pómulo y le desnucaría de un solo golpe. No alcanzó a ver si Denato sobreviviría, pero él desde luego que no. En lugar de atravesarlo, al aterrizar esquivó el martillazo que surcó el aire sin alcanzar nada. Sanguinius siguió con una estocada con su espada, la cual Denato alcanzó a esquivar al tiempo que lanzó un espadazo con fauce dracónica de abajo hacia arriba. Sanguinius retiró el rostro empujándose hacia atrás, y solo de sentir el filo ardiente de la espada a escasos milímetros de su cara por un instante, de inmediato se preguntó cómo es que Denato era capaz de sostenerla sin quemarse él mismo. En el esquive Sanguinius tuvo el alcance necesario para encajar su lanza en la hombrera de Denato, hiriéndolo severamente bajo la armadura. No esperaba matarlo solo con eso, así que intentó retirarle el arma. No obstante, el martillo se lo impidió, trazando una trayectoria que pasaba sobre su cabeza, cayendo en el suelo, impactando con fuerza, fracturándolo y rompiéndolo, desestabilizando a Sanguinius y obligándolo a emprender en vuelo para evitar caer. Al momento siguiente la espada le fue arrojada, y este la esquivó en el aire con una pirueta lateral que casi lo hizo volver al suelo en caída. Denato se tomó un momento para retirarse la lanza con la mano que le quedó libre. En ese momento Sanguinius tuvo la ocasión de observarlo a profundidad. Aún se preguntaba si realmente era su hermano, sabía que era Denato, sabía que ahora usaba una armadura de bronce y una espada de fuego, pensó que al verlo lo reconocería, pero todavía estaba incrédulo. Sus ojos eran rojos, y su rostro, insensible como siempre, tenía un semblante diferente, una expresión de desagrado, desprecio, un gesto que antaño reservaba solamente para los orcos. ¿Será que ahora siempre lleva esa expresión en el rostro, o acaso es que me he ganado también ese desprecio? No pudo evitar preguntarse, y no dejaba pensar de que la respuesta era que ambas afirmaciones eran ciertas. El instante de calma le hizo pensar que sería apropiado un intercambio sagaz de acusaciones, provocación y tal vez insultos, pero Denato no estaba interesado en hablar.
le disparó un arponazo de una máquina que portaba pegada al antebrazo. Sanguinius bloqueó el arpón con facilidad con su espada, pero Denato agitó el brazo y la cadena que llevaba se movió como un látigo y se le enroscó a la pierna. Denato tiró de él con fuerza obligándolo a reducir la altura, al tiempo que saltaba con el martillo en mano. No fue capaz de esquivar el martillazo y le impactó en el vientre, expulsando por la fuerza el aire en sus pulmones, y devolviéndolo al suelo de la misma forma. Al aterrizar con la espalda, Sanguinius se aguantó un suspiro, juntó las fuerzas que le quedaban y batió las alas para emprender vuelo nuevamente, pues Denato ya se le acercaba con un martillazo aún más letal. La cadena estaba llena de pinchos igual que el arpón, y mientras más se tensaba más le hería la pierna. Al emprender vuelo cada vez con más altura, Denato quedó colgando de allí, y la tensión de su peso no le permitió retirar la cadena. Voló con más altura y más velocidad, cruzó el campo de batalla y las baterías antiaéreas y Denato parecía más empeñado en aferrarse a él. Lo castigó por esa decisión. Lo sacudió con violencia, lo arrastró por trincheras, lo estrelló contra edificios, nada de eso le sirvió para deshacerse de él. Al final, cuando lo arrastraba por el techo de un rascacielos, Denato plantó sus pies en el concreto y detuvo a Sanguinius cuando estuvo al borde de caer. Endriacor. Gritó sin razón aparente al tiempo que extendía la mano hacia atrás, como si esperara que alguien le diera algo, pero mientras forcejeaban entre ellos la espada regresó a Denato, y en cuanto la tuvo en su mano se la arrojó de nuevo. Sanguinius esquivó hacia un lateral, después el martillo le fue arrojado en su dirección y le alcanzó a herir un ala de refilón, finalmente se arrojó Denato el mismo y no hubo manera de esquivarlo. Apartó la espada de un puñetazo y lo atrapó abrazándolo con ambas manos y le golpeó su perfectamente respingada nariz de un brutal cabezazo. Ambos impactaron en la pared del edificio que tenían a su espalda, atravesando los ladrillos con la bruta trayectoria que habían trazado. Cayeron en un templo del dios máquina, al ingresar al recinto destruyeron un mosaico de Lomisaya, al rodar por el suelo de mármol pulido rojo y blanco también se quebró con la misma facilidad. Denato fue el primero en poner los pies sobre la tierra, usando la inercia de la trayectoria sostuvo a Sanguinius del torso y lo arrojó nuevamente hasta la siguiente pared, salpicando escombros desde donde impactó. La vista de Sanguinius se nubló y respirar le costaba, cuando intentó ponerse de pie solo consiguió arrodillarse dejando descansar la pierna que le había sido herida. Al menos ya no tenía el arpón atascado, un lindo regalo cegueramente deperturado debió pensar. Al aguantar el dolor a pecho e incorporarse, esperaba una arremetida nuevamente. Denato no había dejado de atacar y no pensó que se detendría, pero sí que se detuvo. Recuperó el martillo que había entrado al templo, no supo en qué momento, y la espada volvió a su mano por sí misma sin esfuerzo alguno. Endriacor. Dijo en un susurro, al volverse a Sanguinius, ya no se veía con la misma vigorosidad con la que había empezado el combate, unas manchas moradas rojizas le aparecieron debajo del cuello, y parecían estarle ganando terreno. No eran heridas que le hubiese causado, era una hemorragia interna, dedujo que había estado luchando con tanta fuerza que su cuerpo se estaba desgarrando en el esfuerzo. Eso tenía sentido, todos los humanos se limitan inconscientemente para evitar desgarrarse los músculos. El dolor, aunque desagradable, es necesario. No obstante, Denato tenía tanto dolor que ya no le importaba lo que le pasara a su cuerpo. Esto lo resintió, y caminó hacia él cojeando, de la misma forma que él se mantenía de pie con su pierna sangrante. Ya basta, te estás haciendo daño. Si seguimos luchando te matarás tú solo. Entiendo que estés enojado por lo que le dije a Laion, pero debes entender que no podía dejar que divulgaras mi secreto. ¿Qué te he hecho para que me odies tanto? Denato se detuvo, el fuego de su espada se apagó como una vela soplada por una ligera brisa, una geca extraña semejante a una sonrisa se dibujó en su rostro acompañada por unas cuantas carcajadas secas. ¡Ay, eres un pendejo! Dijo al envainar su espada y para descansar sobre sus rodillas, pasó poco tiempo para que se reincorporara de nuevo y continuara. ¿De verdad crees que eres tan importante? ¿De verdad crees que eres tan merecedor de mi odio? Esto no es por odio, Sanguinius, yo no te odio. ¿Qué? Bueno, si te odio, solo un poco, pero no es por eso que hago esto. Todo esto es por lo que tienes en tu espalda. Esperaba una respuesta diferente, se volteó hacia atrás para no encontrar algo que le estuviese señalando. Tus alas, idiota, estoy hablando de tus alas.
Mis alas. Tus alas no son parte de ti. Es un parásito demoníaco que está pegado a tu columna. Corne te lo dijo. Lo deduje solo. ¿Cómo lo sabes? Tus alas necesitan almas humanas para sobrevivir, alimentarse de la tuya te debilitaría, así que prefieren quitarte la conciencia para que mates en contra de tu voluntad. Por eso no hay cura para la sed roja. Porque no estás enfermo, tu sistema funciona exactamente de la manera en la que debería funcionar. Por eso tengo que matarte, porque no sé cuándo tus alas terminarán de apoderarse de ti. Eso no es posible. Nuestro padre nunca me hubiera creado de esa manera. Él no comete errores de esa magnitud. Me da lo mismo si Padre Emperador te creó así desde el principio, o si algo más te corrompió después, los hechos son los que son. ¿Y entonces por qué me lo dices? Es una buena pregunta. Creo que la mejor respuesta es que de todas formas no te queda tanto tiempo de vida. Denato se adelantó hasta su posición con un simple salto, avanzando varios metros en un santiamén. Sanguinius bloqueó el primer envite, pero al ver el martillo aproximándosele, prefirió esquivar elevando vuelo antes de sentir de nuevo su frío tacto. Ya tenía la misma fuerza que antes, a pesar de la sangre perdida. ¿Es que acaso se había curado durante su charla? De ser así, sería más complicado vencerlo de lo que había imaginado. Si quisieras retirar las alas de forma quirúrgica, podrías hacerlo. No importa lo que pueda hacer, cuando se sienta amenazada te quitará el cuerpo para defenderse y entonces tendré que matarte. No temas, pajarito, morirás como un ángel, es lo máximo a lo que puedes aspirar. No puedo morir si la humanidad sigue en peligro. La humanidad siempre estará en peligro, idiota, el mundo es un lugar peligroso. Solo quiero hacer lo correcto. No es cierto, quieres sobrevivir. Natural, nada loable, tampoco reprochable, pero no deberías avergonzarte de ello. ¿Y tú no quieres sobrevivir? Deberías estar con Malena ahora, ella te necesita. Oh no, algo malo le pasó, ¿cierto? Lo siento muchísimo, en serio. No lo sientas. No te lo permito. Sanguinius no supo qué responder a ello, le prohibió sentir luto como si fuese algo que pudiera controlar. Tras dejar soltar un amargo suspiro, decidió emprender vuelo fuera del templo hacia el cielo nuevamente. Denato no se esforzó en dejarlo ir, envainó su espada ardiente algo desilusionado, pero sin dejarse llevar por la frustración. Debía ser paciente, sabía que volverían a estar el uno frente al otro eventualmente. Eso solo era cuestión de tiempo.